Hola, ¿qué tal? Soy Juan Ángel y hoy vengo a responder a la pregunta con respecto a la globalización y sus consecuencias. Bueno, lo primero que nada es definir el concepto de globalización. Sin leer nada ni quedarme viendo el guión como usted lo pidió, bueno, voy a poner la globalización en cuanto a mis palabras. Para mí la globalización es un proceso de integración que se da después del descubrimiento o de la llegada de los europeos a América y por el cual se integra, más bien se genera un proceso globalizado de explotación y comercialización. De igual manera, y considero esto muy importante, hay que comprender que la globalización no solamente se entiende desde ese punto de vista. De hecho, para casi todos los que nos tocó crecer a partir de los 2000, la globalización se entiende como un proceso que se da a partir de la modernización y neoliberalización del mercado, es decir, a partir de los acuerdos de libre comercio y de la integración económica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por ello, lo que voy a presentar a continuación es un análisis de lo que es y las consecuencias de estos dos procesos distintos, comunes en forma, y con forma me refiero al hecho de una integración total del globo, y pues bueno, desarrollarlo. Primero que nada, pues es su origen más académico, yo le llamaría, porque es el que yo he podido reconocer a lo largo de mis semestres, que es la integración del mundo a través de la conquista de América. En un sentido plenamente geográfico, es por primera vez en la historia del ser humano, el globo completo ha sido descubierto y descubierto más bien ha sido descubierto por las potencias europeas, que es muy importante reconocer. No ha sido descubierto por ellos, ya estaba poblado, ya había comercio, ya había sociedades, ya había filosofía, ya había educación, ya había ciencia, ya había absolutamente todo lo que ellos tenían, incluso más. Solamente que los europeos, ya habiendo tenido un proceso de registro de historia avanzado y el sistema capitalista desarrollado, llegan al continente americano a integrar esta lógica. Y por integrar me refiero a pues sí, asesinar y matar mediante enfermedades a la población local para poder así integrarlo a su proceso. Tal vez esto suena un poco brusco, pero pues es la realidad. Este proceso de integración y como el capitalismo funciona, no puede ser un proceso pacífico, necesita ser un proceso de explotación. Entonces, ¿qué sucede? Las potencias europeas a lo largo de su historia se enfrentan a las crisis del sistema feudal. Esta crisis del sistema feudal y la búsqueda de un comercio con el mundo musulmán incitan a Europa a sustituir su modo de producción, a sustituir la forma en que produce recursos que después se transforman en dinero o viceversa. En este proceso se desarrolla el capitalismo entendido como la producción al menor costo posible para el beneficio máximo, con la búsqueda de generar un valor agregado. Es decir, que si se utiliza, por decir, para dar un ejemplo, 5 elementos de energía, estos 5 elementos de energía produzcan lo suficiente para obtener 10 productos de energía. Digo, esto es sencillamente un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que Europa se empieza a ver en una situación compleja, en donde pasa por una crisis, se establece este nuevo sistema, que este nuevo sistema solicita de recursos, solicita de muchos recursos. Y por otro lado, tenemos la competencia con el mundo árabe en cuanto al comercio. Es decir, la realidad es que Europa no tenía ni de cerca una ventaja comercial frente al mundo musulmán y árabe, por lo que necesita encontrar formas de competir. De igual manera, se dan ciertos bloqueos geográficos en la región que demandan la búsqueda de nuevas rutas comerciales. En ese sentido, pues se generan las expediciones a las Indias, que resultan ser un grave error, en el sentido de que se desvían literalmente al otro lado del mundo, acaban en América, se da el gran descubrimiento y se regresa a Europa con una promesa. Y la promesa no es culturas, no es gente, no es religiones, no es absolutamente nada de eso. La promesa con la que se regresa es recursos. Es decir,
Por ponerlo en palabras muy llanas, llega mi queridísimo Colón y dice, ¿sabes qué? Acabamos de encontrar una torre de recursos allá, pero una torre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es financiarme para que yo pueda volver, trazarte mapas, trazarte rutas, estudiar la región y después mandamos gente para tomar los recursos, mandamos un que otro esclavo y entonces así aprovechar este nuevo descubrimiento. Se da este proceso e inmediatamente sucede lo mencionado. Se mandan pequeñas expediciones militares, se realiza un proceso de conquista, si bien la conquista se da con apoyo de la población indígena local, al final hay una traición histórica en donde estas culturas indígenas son completamente traicionadas y abandonadas y terminan siendo un step, perdón, un eslabón inferior de la cadena. En este momento, ¿qué es lo que se vuelve famoso históricamente? La explotación de la plata y el oro. Y esta explotación de la plata y el oro va a llevar en Europa a este proceso inflacionario de la plata y el oro, que al mismo tiempo va a dar paso a la creación por el desarrollo del Imperio Español. Que el Imperio Español se desarrolla en una burbuja, que es la de el alto flujo del oro, en el cual se va a ensanchar, 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 y de hecho este proceso de ensanchamiento va a dar paso al desarrollo europeo en el sentido de que España llegará a un punto en el que con tanta fluidez de dinero va a decir, yo para qué produzco buques, yo para qué produzco maquinaria, yo para qué produzco tal cosa. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues va a mandar esta producción al resto de Europa. Los ingleses se beneficiarán mucho de esto debido a su producción naval. Y pues esto va a llevar a otros procesos en Europa. Mientras tanto en América, ¿qué sucede? Un proceso que si bien no le gusta al mundo europeo reconocer, es un proceso de esclavitud, en donde la población indígena se ve subyugada y es mandada a, ¿cómo se llama?, producir de los recursos naturales. Los más famosos son dentro de las Américas, bueno, al menos hablando de lo que se volverá Hispanoamérica, el tabaco, el oro y la plata. Aquí en México es muy conocido esta ruta comercial, la ruta de la plata, que prácticamente se volvería el mayor flujo de recursos del virreinato, ¿no? De la Nueva España. Entonces, en este sentido podemos observar una lógica de explotación, es decir, América, si bien es integrado a este proceso de sistema mundo y ¿cómo se llama? Más que mercantil, de explotación mineral, pues se entiende por ende que América no juega el papel de un actor en poder. América juega más bien el papel de un campo, el cual debe ser explotado hasta su mayor capacidad para transferir estos recursos a una élite, o en este caso a un estado, si se le puede llamar así, a un estado, con los recursos suficientes para explotarlos. Y este estado se va a beneficiar a costa de las Américas, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya podemos empezar a ver una tendencia de explotador y explotado, y de esta explotación siendo en su mayoría llevada a cabo por la población local y pagada obviamente por la población local y sin ningún beneficio para la población local. Esto, por más difícil que sea de entender, es una cuestión completamente natural del capitalismo. No es que se trate de gente demoníaca. Bueno, depende a quién le preguntes. Sencillamente es que en el capitalismo y en el contexto europeo lo que se necesitaba era extraer la mayor cantidad de recursos de un área limitada. O sea, hay que recordar que Europa geográficamente no es ni grande ni rica en recursos. Por eso su tradición bélica. Por ende, la lógica es, ok, tenemos estos recursos, tenemos esta gente no cuenta con la tecnología suficiente para su defensa, por lo tanto, hay que extraer la mayor energía de ellos. Y la energía es importante, ya que es con la energía con la que se generan los procesos de explotación. Es decir, en el presente tenemos maquinaria
basada en la gasolina y en el diésel, que sustituye a 10 personas trabajando en un campo. Pero en tiempos previos, donde no existía esta maquinaria, no iban a traer a 100,000 españoles para trabajar los campos de tabaco, ni mucho menos a 500,000 mineros para trabajar las minas. Por lo tanto, se genera esta lógica de explotación y explotado. En un sentido internacional, esto abre paso también a la lógica del centro, la semiperiferia y la periferia. Aunque si bien en esta época este proceso es más bien uno muy marcado, es el centro y la periferia, centro y la periferia. Y es muy evidente cuál es la distribución. Tenemos África y tenemos América Latina en la periferia, es decir, los continentes de donde se extrae la energía y los recursos. África muy literalmente se extrae la energía a través de la esclavitud, y de América los recursos y también el proceso de esclavitud indígena, pero sobre todo los recursos de la región. Naturalmente esto en Europa no lleva nada bueno, absolutamente. Los europeos, los no españoles, se dan cuenta que pueden participar en esto. Ahí van los portugueses, ahí van se me olvidó la palabra, pero Países Bajos, ahí van muchos países que lo que buscan es aprovecharse de, bueno, ¿cómo se llama? El imperio inglés. Se presentan para poder también beneficiarse de esto, y lo hacen, lo consiguen. Esta vez en sus colonias, extraen los recursos, exterminan la población y se apropian de la región. Pasan los años, procesos de independización, guerras en Europa, bueno, nada nuevo, guerras en Europa, y nos trasladamos ya a un mundo completamente integrado, industrializado, ya ahora con actores en América de cierto corte independiente. Sin embargo, es sabido que la economía estadounidense posterior a su independencia con las 13 colonias sigue dependiendo de Inglaterra. En Latinoamérica hay un proceso un poco más complejo, sin embargo, el comercio sigue siendo uno de los pilares hasta el día de hoy. Sucede en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y hay un proceso nuevo. La Primera y Segunda Guerra Mundial llegan a ser pero tan catastróficos, que ya no se trata de un comercio únicamente con el lujo de tener tabaco, especias, oro, plata, recursos. Es una recolección de recursos para la recomposición de Europa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, tenemos la aparición de un hegemón nuevo, que es el estadounidense. Estados Unidos, debido a su capacidad industrial, su población y sus recursos, se permite una Segunda Guerra Mundial, sobre todo por su localización geográfica, se permite una Segunda Guerra Mundial casi sin daño en su propio suelo. Por lo tanto, Estados Unidos, con esta capacidad industrial, económica, política y poblacional, se presenta como nuevo hegemón en un sentido financiero, sobre todo, y en un sentido de protección. Es decir, Estados Unidos se encargará de la protección de Europa, se encargará de la protección de Asia, del sudeste asiático, y se encargará de brindar los préstamos necesarios para la reconstrucción europea. En este sentido, se generan acuerdos comerciales que naturalmente van a tener un beneficio americano, es decir, se va a generar una deuda constante a Europa, se les va a demandar comercializar con Estados Unidos para poder así pagar el préstamo que se les ha dado, en un sentido hasta cierto punto justo. Y a partir de ahí se establece una división del mundo en donde esta tarea de reconstrucción se divide entre dos. Se divide entre la Unión Soviética y el bloque occidental liderado por Estados Unidos. Bueno, se da la Guerra Fría, que ya todos conocemos. El proyecto de la Unión Soviética cae después de un tiempo, y Estados Unidos se presenta ahora no solamente como una de las dos potencias, sino como la potencia, y se da el momento unipolar. Es decir, tenemos un único mundo controlado por un único imperio, cosa que absolutamente nunca en la historia del ser humano habíamos visto. Tal vez habíamos visto imperios que controlaban el viejo mundo, pero nunca un imperio capaz de controlar el mundo completo. En este sentido,
se desarrollan sobre todo eh, un medio de validación de este imperio. Es decir, se establecen las organizaciones internacionales, el sistema de leyes internacional que justifica este imperio unipolar y crea, de hecho, una de nuestras teorías más básicas, que establece que un mundo globalizado de comercio internacional solamente es posible cuando existe un hegemón que lo permite. En un sentido, esto es completamente real. Eh, y bueno, se da este proceso, se establecen organizaciones que ya tienen un objetivo de remodelación económica. Digo, para todos los latinoamericanos, el Fondo Monetario Internacional es muy conocido por esto. Eh, se presentan, más bien, se otorgan préstamos con una condición clara, y es la remodelación y reestructuración de los sistemas comerciales, industriales y políticos de los países que reciben estos préstamos, con el objetivo de neoliberalizar. ¿Por qué es importante la neoliberalización? Porque tenemos, nuevamente, como en el proceso europeo con las Américas, tenemos un ente capaz de brindar los recursos para explotar, válgame la redundancia, los recursos ajenos. Por lo tanto, la neoliberalización lo que permite es que los propios estados cedan estos recursos sin ya, y claro, es una cosa completamente económica, no se requiere invasión, bueno, en algunos casos se requirió, pero no se requiere invasión, no se requiere un ejército y no se requiere una constante negociación con la población local. Una vez un sector económico es neoliberalizado, las compañías americanas, las cuales tienen una ventaja histórica y económica frente a las locales, van a tomar estos recursos y los van a explotar en su beneficio, pagando una mínima parte al país local. Y digo, es evidente que esto es un sistema de explotación y para nada un proceso ¿cómo se llama? Olvidé el término en este momento, pero se entiende como el goteo económico, ¿no? Esta famosa idea de que si una empresa es capaz de desarrollarse hasta su máxima capacidad, esta empresa dará pequeñas gotitas de riqueza que caerán al resto de la población y se beneficiará mágicamente. Esto es una vil mentira, esta es una completa y vil mentira, debido a que en este proceso histórico vemos bueno, no cientos, perdón, pero decenas decenas de proyectos financiados por Estados Unidos para la desestabilización de Latinoamérica, de Medio Oriente, de África. ¿Con qué objetivo? Mantener a los estados rectos con la política americana. ¿Por qué? Porque el mundo se sostiene en la idea de recursos baratos. Por eso encontramos la guerra por petróleo en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque el petróleo representa una idea sencilla, y es que el sistema financiero global puede funcionar siempre que tengamos recursos baratos, y la única forma de asegurar recursos baratos es explotarlos, y explotarlos a su menor costo. Y claro que no puedes producir al menor costo si la población local te demanda parte de la riqueza generada por este. Por eso tenemos dictaduras en Latinoamérica, por eso tenemos dictaduras en África y por eso tenemos dictaduras en Medio Oriente. Muchas de las cuales se dieron después de procesos democráticos, porque Estados Unidos tenía la idea de que la integración del sistema democrático iba a ser suficiente para, para integrar económicamente la región. Sin embargo, no fue así. Entonces, ya trasladados un poco más al presente, tenemos esta situación en donde los organismos económicos internacionales van a ejercer fuerza mediante la deuda a los países subyugados históricamente. Digo, país colonial nunca es ser un país colonial. México sigue siendo un país colonial al día de hoy. Latinoamérica tiene perdón, nuevamente la exageración, decenas de países que siguen en un estado de colonización. África ni hablar, y Medio Oriente, bueno, lo estamos viendo hoy todos los días, digo, se están resistiendo, pero siguen sufriendo de la lógica imperialista. Digo, ya en el presente nos enfrentamos a una situación interesante, ¿no? Yo creo que
hablo por todos mis compañeros cuando digo que todos en algún momento bromeábamos con este deseo profundo y sincero de ver la caída del imperio americano. No es una exageración decir imperio americano, de hecho es una necesidad lógica para poder tener el sistema que tuvo durante tantas décadas y que hoy, con toda la sorpresa puedo decir, estamos viendo. Yo creo que absolutamente nadie se imaginó que Estados Unidos, bajo el segundo periodo de Donald Trump, iba a experimentar tal caída en un sentido económico, en un sentido político y en un sentido de influencia internacional. Vimos la destrucción completa de la globalización. Yo soy un fiel defensor de esta postura. La guerra comercial, el divorcio político entre Europa y Estados Unidos, las contiendas militares y la constante tendencia de invasión en Latinoamérica por parte de Estados Unidos, el bloqueo del estrecho de Hormuz provocado por una guerra que no tenía razón de ser. Todo este proceso, todas estas acciones, disculpen, lleva a un proceso de desglobalización. ¿Por qué? Bueno, en mi opinión, no sé si ya existe un trabajo el cual yo pueda citar para justificar mi proposición, pero es por un mero sentido de confianza. Como había mencionado anteriormente, es necesario un imperio para un sistema globalizado y sobre todo para un sistema globalizado de comercio internacional neoliberalizado. ¿Por qué? Porque necesitas un ente capaz de establecer reglas para todo el mundo. Y este ente necesita establecer estas reglas mediante instituciones que lo legitimicen y mediante fuerza, es decir, ejército. Por eso Estados Unidos cuenta con muchas bases militares a lo largo del mundo, porque necesita ser capaz de defender esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En Europa, mediante el haber abandonado el apoyo de la guerra ruso-ucraniana, de Estados Unidos a Europa en los esfuerzos de Ucrania por defenderse de la agresión rusa, vemos un divorcio. Vemos un divorcio que se acaba de agravar con la guerra comercial, que si bien pues es muy impactante en el presente, ya era predecible que sucedería. Estados Unidos empezó a percibir a Europa como un posible contendiente económico desde hace ya unos cuantos años, pero se acaba de materializar. Y este divorcio, por así decirlo, se firma, en mi opinión, con un evento más simbólico que real, o sea, más simbólico que práctico, que fue la contienda que se dio políticamente en cuanto a Groenlandia. Estados Unidos, de la nada, en un estado casi psicótico, demanda la compra o la conquista del territorio groenlandés. Europa, ya fastidiado de la actitud americana, da un mensaje muy claro, que si Estados Unidos entra a Groenlandia, Europa no tendrá otra respuesta que la defensa total de la región. Esto es un momento sin precedentes. Tal vez había habido momentos de fricción entre ambos aliados, como lo puede ser la guerra de Irak, en donde no había un apoyo europeo a la guerra, que al final, bueno, se dio, pero nunca una declaración de confrontación, en donde si tú haces algo, yo hago algo en consecuencia. Posteriormente, ¿qué vemos? Un crecimiento en acuerdos comerciales unilaterales, es decir, no más que unilaterales me refiero a con Estados Unidos de fuera. Todo un nuevo sistema de defensa, es decir, acuerdos de defensa mutua y acuerdos militares en Europa sin Estados Unidos. Y el rearme europeo. Esto es nuevamente importante porque modifica el comercio internacional. Las regiones entran ahora en un estado de preocupación. Ya es claro que no se puede asegurar el comercio de absolutamente nada. Es muy probable que de hecho vivamos una crisis alimenticia enorme por el bloqueo del estrecho de Hormuz, que si bien no ha sido mayor a 3 meses o a 2 meses,
el daño que este genera es incomparable, incomparable. Y es muy probable que no nos recuperemos hasta años después. Entonces, ¿qué pasa? Que las regiones del mundo se ven en la necesidad de realizar dos cosas. La relocalización de sus más bien la relocalización de la producción de sus necesidades. Es decir, si ya no está asegurado el comercio de petróleo y fertilizantes en Medio Oriente, hay que empezar a buscar alternativas. Estados Unidos muy inteligentemente invadió Venezuela y tomó Venezuela para poder así tener recursos. Se me acabó mi lucecita. Ahora sí. Para poder tener recursos suficientes para sus futuras operaciones, si es que se les puede llamar así. Y entonces así Europa entra en un estado de paranoia en donde va a tener que relocalizar su producción industrial, cosa que ya está haciendo, ser un poco más celoso respecto a los productos, y lo mismo vemos en otras regiones. Lo mismo se va a dar en Asia, lo mismo se va a dar en Medio Oriente. Bueno, en Medio Oriente, bueno, la situación es distinta, un poco más compleja. Lo mismo se va a dar en Latinoamérica, lo mismo se va a dar en Norteamérica. Por lo tanto, eh, pues sí, vimos la caída de la globalización, del neoliberalismo. Nunca nadie se hubiera imaginado que el país que dio origen al neoliberalismo iba a ser el mismo país que lo sepultara y lo sepultara de forma total. Eh, Personalmente dudo completamente que volvamos a ver un mundo plenamente globalizado como lo vimos durante la etapa del mundo unipolar. No hay en vista ningún país, ningún estado, ninguna región capaz de volverse hegemón. Europa está muy preocupado con Rusia. China no tiene intenciones de convertirse en el hegemón. Esto es evidente, sobre todo en sus recientes negociaciones y momento simbólico con el partido opositor, el KMT, si no mal recuerdo por sus siglas en inglés, eh, de la isla de Taiwán. Eh, de igual manera, Estados Unidos parece hacer un repliegue estratégico de su influencia, reconoce que ya no tiene los recursos para sostener esta influencia en Europa, por lo tanto genera este divorcio, se recupera, más que recuperar, detiene este desgaste de la economía estadounidense. En Asia se da un poco más de lo mismo, realmente ya no ha habido un apoyo mayor a los esfuerzos japoneses de remilitarización. Corea del Sur igualmente reconoce que no hay futuro en este proyecto, por lo que es muy posible, y digo, con el último de las posibles anexiones americanas, que es Taiwán, ya no hay una voluntad política por mantenerse en el bloque occidental, por lo que Asia, el sudeste asiático, va pues muy posiblemente caer en la esfera de influencia china, y pues Medio Oriente muy posiblemente quede en manos de Israel, tristemente. Eh, Debido a que Estados Unidos ya no tiene los recursos políticos, sociales y militares para sostener su influencia. Ha perdido, si no mal recuerdo, la última vez que revisé el número, 900 millones de dólares en equipo militar. Ha tenido bajas americanas que no ha querido reconocer. Ha tenido un intento de invasión por tierra fallido, disfrazado, de una recuperación, de la recuperación de uno de sus pilotos caídos. Y mientras tanto, y claro, con este alto al fuego, Estados Unidos parece querer hacer un repliegue estratégico, el cual es dinamitado por Israel al romper el alto al fuego. Lo cual obliga a Estados Unidos a continuar con la guerra y últimamente ha recurrido a esta nueva estrategia del bloqueo del estrecho de Hormuz. Lo cual, si a mí me preguntan, y con esto quiero concluir, ese es el último clavo que selló el ataúd del sistema globalizado, comercial, tal y como lo conocimos todos nosotros. Entonces, disculpe maestra el video largo, usted quería mi opinión y no quiso guión.
Entonces me tuve que extender un poquito y me fui por acá y por allá. Espero lo haya disfrutado, espero no se haya aburrido. Y pues nada, yo le mando un saludo aquí desde Shanghai y cuídese mucho.